Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos al programa de día lunes. Vamos a detener las demás actividades para dedicar al estudio de la palabra. Oramos y luego respondemos. Señor, te agradecemos por otra noche más, por un día más de tu protección, de tu cuidado, de tu exhortación en los momentos difíciles, en los momentos buenos. Gracias porque nos sentimos protegidos, estamos protegidos, y no es porque lo merezcamos, sino porque tu gracia nos cobija. Por favor, ilumínanos e instrúyenos mientras estudiamos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de ir a las guías de Samuel, esta semana estamos por terminar el libro de Bonhoeffer. Creo que miércoles o jueves estaremos terminándolo. Y espero para ya miércoles y jueves tener el libro que vamos a leer como libro afín, que en definitiva vamos a volver al libro físico. Intentaré que para el miércoles tengan ya qué libro es, sobre todo para los que no viven en nuestro país o los que no son parte de nuestra iglesia, puedan tener acceso, buscarlo en sus países, otra vez bajarlo por internet. Intentaremos regresar al modo físico porque temo que algunos se han extraviado y no pocos en el modo virtual por las implicaciones propias de dicho modo. Así es que por favor estén pendientes. La otra cosa importante es que el versículo a memorizar. Ya me lo sé. ¿Sí te lo sabes ya? Dale. Y Samuel dijo. Pero dale en voz alta. Fuerte. ¿Y por qué no te venís aquí para que sepan que no estás leyendo? Mi hija quiere recitarlo. Dale en este. Ahí dale. Y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas, tanto como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura. Mejor a la grosura de los carneros. No decía mejor, eso me lo inventé yo. ¿Qué la? Bueno, te felicito, Génesis, y animarles a todos a que nos lo aprendamos. Bien, sumado a esto, el versículo que les haya enriquecido hoy el día, por favor escríbanos y compártanlo. Ahora sí, cierto, podemos ir ya al primer libro de Samuel. No. 2 o 3 anuncios más que dar respecto a el quehacer de nuestra iglesia. Tomen en cuenta que jueves y domingo a las 11 ya no es necesario registrarse vía internet o vía teléfono. Basta con que lleguen. Tenemos capacidad instalada suficiente en esos cultos. Por supuesto que sí en el miércoles y sí en domingo a las 7 y a las 9. Sumado a ello, niños mayores de 5 años ya a partir de esta semana podrán quedarse sin la supervisión del adulto. Y vamos a continuar con las regulaciones de bioseguridad, desde luego. No más de 10 niños en cada salón y los maestros estarán velando por la sanitización, por tomar la temperatura y las cosas de la mascarilla y las cosas de costumbre. La razón de esto es simple. Bendito Dios, todo apunta a que
entre mayor personas vacunadas están en nuestra ciudad, la pandemia tiende a aminorarse, y en honor a ello no vamos a bajar la guardia, solo también vamos a aliviar algunas medidas, por supuesto, con el cuidado que esto significa. Pero sí son buenas noticias, yo creo, porque más personas podrán asistir que antes tuvieron limitaciones. Y también pronto vamos a arrancar con 2 de las ligas de los ministerios deportivos, siempre y cuando con la presentación de la carnetización de vacunas, que ya pronto estaremos anunciándolo. Ahora, no es que me emocione por estar dando anuncios, me emociona porque sabemos que es un gancho evangelístico el Ministerio Deportivo, y pues quiera Dios que esto permita que algunas personas que no conocen de Jesús vuelvan a escuchar del Evangelio, que hoy por hoy, tristemente y trágica verdad, el mundo no tiene preocupación de ir a supermercados, de ir a cines, de ir a estadios, pero sí muestran preocupación de entrar a una iglesia. Increíble, pero cierto. Esperamos que con esto podamos tener un pequeño empuje y más personas empiecen a buscar del Señor. Y por favor no vayan a confundir que estoy mostrando confianza hacia la vacunación. Estoy agradecido con el Señor que nuestro país pueda tener acceso. Nuestra confianza está puesta en el Señor Jesús, pero tomar las medidas preventivas como la vacunación, por supuesto que los médicos nos recomiendan qué es lo que debemos hacer. De igual forma, el miércoles les daremos ya la fecha de bautizos para que los primeros días de junio, creo que el primer domingo o segundo, vamos ya a tener los primeros bautizos después de 14 meses. Qué terrible. Pero en fin, gracias al Señor. Y quiera nuestro Dios pues que esto no vaya a repetirse o a recrudecerse. Bien, ahora sí, si no olvidé nada. El versículo que más le gustó. Ya lo dije, que no dejen de escribirnos con el versículo que más les impactó. Bien, vamos entonces a la guía de hoy. Pregunta 1, ¿quién de las dos va a leerlo? El micrófono cerca, entonces la que va a leer las preguntas. El capítulo 6. Cubrir su... Pregunta 1, primer libro de Samuel, del capítulo 27 al capítulo 29. Compruebe que David estaba deprimido y qué hizo David durante ese tiempo. La mayor parte de personas sugieren que la depresión solo golpea a aquellas personas flemáticas, melancólicas, muy románticas o a veces incluso débiles. No se dan cuenta que la depresión es algo que nos golpea a todos. Lo que hace la diferencia es cómo reaccionamos. Algunas personas reaccionan con mayor rapidez para salir de la depresión y otras profundizan en ese estado hasta que el daño es trágico, irreversible, física o emocionalmente. El punto es que David, para este momento de la historia, estaba deprimido. Y parece difícil creerlo porque tenemos en nuestra imaginación a un hombre joven, fuerte, de hermoso parecer, tal cual la Biblia lo describe, jovial, dinámico, un líder nato, 600 hombres de guerra siguiéndolo incondicionalmente. ¿Cómo un hombre así va a deprimirse? Bueno, voy a demostrarles que estaba deprimido. En ese momento concluyó que Saúl finalmente lo iba a matar. Eso se lee en los libros de psicología como sentimientos de depresión, sentimientos en donde piensan que ya no tienen salida, en donde están tan hundidos que están prácticamente acabados. Eso era
lo que David creía de sí mismo. Aun cuando los que conocemos la historia sabemos que lo que Dios había decidido respecto a David era mucho tiempo por recorrer y muchos éxitos por experimentar. Pero en fin, David creía que ya no había, que Dios se había olvidado de él. Y eso era porque en este momento de la historia, David había dejado su confianza en Dios. Saben, a los más fuertes, espiritualmente hablando, de hecho los hay. Hay personas que son más fuertes que otros. Debemos tomar en cuenta, todos, los que son fuertes y los que somos débiles. Llega un momento en que la embestida es tal que nos deprime y nos lleva a posiciones como esta. Así que si usted se siente muy fuerte, tenga cuidado de no enredarse en una situación en donde cree que esto no le puede llegar. Porque cuando nos creemos inamovibles, en donde creemos que esto de la depresión es solo para gente débil, bajamos la guardia. Y es ahí en donde más fácil los golpes nos pueden tumbar. Es mejor mantenernos con humildad. Es mejor mantenernos con la realidad de que cualquier momento nos pueden dar un golpe. Para que en ese momento reconocemos el error, reconocemos nuestro estado depresivo y podemos pedir la ayuda. En cuanto a David, hubo algo que le ayudó mucho. Era hiperactivo. No estoy diciendo que el involucrarnos en 10 actividades nos va a sacar de la depresión. Saben, mucho tiempo atrás, cuando yo empezaba en el ministerio, alguien a quien yo le tenía mucho aprecio, era mi catedrático, por cierto, en la universidad. No era parte de la congregación que yo pastoreaba, pero él confiaba en mí como pastor. En una de esas veces él me dijo: yo sé que usted es pastor y le escucho por la radio. Mire, yo ya pedí ayuda con el psicólogo de la empresa, me siento mal. Él estaba pasando cantidad de problemas. Entonces yo, como un tonto novato, intenté ser de ayuda para él, espiritual. Pero en eso se me ocurrió sugerirle que debía ocuparse un poco más, porque ya había leído que David era hiperactivo. De hecho, hubo un tiempo, quizás por mi edad, en donde el exceso de actividad me cobijaba en medio de la frustración. Entonces les sugerí mucha actividad, y como yo era amante de los deportes, bueno, sigo siéndolo, de los deportes, le dije: véngase conmigo, vamos a hacer deporte, vamos a jugar. Y claro, yo lo que quería era animarlo. Le llevé a hacer deporte conmigo. Wow, a los primeros 20 minutos él cayó en la cancha. Y ni siquiera había corrido. Había empezado a perder la respiración. Estaba tan pálido, a punto de desmayarse. No puedo decir que fue insolación, deshidratación, porque estábamos bajo techo, era un partido de básquetbol. Total, después consulté esto con un amigo que era profesor mío en el seminario y que era psicólogo, que es psicólogo, y él me dijo: Carlos, lo que hiciste fue una torpeza. No todas las personas reaccionan igual, y si alguien que está sufriendo un ataque de depresión es sometido a un ejercicio físico de alto rendimiento, lo que le puedes provocar es un problema físico. Yo dije: bueno, era mi intención nada más de ser ayuda. Con esto estoy diciendo, cualquiera de nosotros que esté sufriendo estado depresivo en cualquier momento, lo sabio es cobijarnos bajo la sombra del Señor, en oración pedir su ayuda. Y si tenemos un amigo consejero
que nos puede dar una guía, aprovechémosla. Ahora, sí puedo decirles como David, si su temperamento y su condición física le ayudan a ocuparse mucho, ocúpese mucho. Puedo decirles que a mí me ayuda el ocuparme y el refugiarme en mi trabajo y a veces hacer más de lo que es mi trabajo. Eso es una medicina espiritual, cuando se pone antes la parte espiritual, desde luego. Hasta podría decirles que allí es donde he aprendido a hacer algunas cosas que no son parte de mi trabajo y que parecen hobby. Más que hobby, esa ocupación me hacía salir de ese estado de angustia. La cuarentena es un buen ejemplo. Aprendí 2 o 3 cosas en ese tiempo que eran liberación de angustia y de preocupación. Ahora, ¿de dónde? ¿El qué? La paciencia. La paciencia puede ser. Y claro está que esa angustia o esa desesperación viene por falta de cobijarnos en el Señor. Eso significa que la depresión puede terminar hasta siendo un pecado. ¿Por qué? Porque hemos dejado de confiar en el Señor. Hace poco he estado estudiando un poquito sobre la ira y escuchando a 2 o 3 de mis maestros referentes. Uno de ellos sostiene de que la ira es pecado, que enojarse es pecado. Al descubrir y leer, yo no estoy del todo seguro que él está en lo correcto, pero lo que sí puedo decirles es que eso me impactó, porque siempre creí que el enojo era un mecanismo de defensa normal y a veces hasta justificable por el daño que estaba yo sufriendo, casi digo haciéndome la víctima. Pero si ese maestro tiene razón y el enojo es pecado, entonces lo único que yo conseguía era alejarme del Señor. Y eso es exactamente la depresión. Y no quiero decirlo abiertamente, es pecado, porque para eso debería estar calificado como un psicólogo o un sociólogo, al menos como un intérprete de la lengua, pero no lo estoy. Solo digo, si lo es, significa que si estamos deprimidos estamos lejos del Señor. Porque todos los grandes héroes de la Biblia se deprimieron. Pero de inmediato, cuando ellos buscaron al Señor, su depresión se dio. Si usted y yo todavía seguimos así, es consecuencia de nuestro pecado, obviamente. Bien. Hay una pregunta. Dale. Hermana Vilma López dice, Pastor, Hola, hermana Vilma, mande. ¿qué se debe aconsejar a personas que se apegan a quien les hace daño? Perdone que esté sonriendo porque todos padecemos de esa necedad. Apegarnos a las personas que nos lastiman. Bueno, una vez más, lo primero es cobijarnos bajo la sombra del Señor. Y número 2, distanciarnos de ellos. Porque yo no conozco la fórmula mágica en donde por nosotros resistir los golpes dejarán de golpearnos. Lo único que yo encuentro es que podemos distanciarnos. Y si alguien está a punto de decirme, está hablando por su experiencia, pastor, mi experiencia sirve poco o nada, les hablaré por lo que la Biblia enseña. ¿Y qué hizo David ante los golpes de Saúl? Se fue. Exacto, lo evitó, se fue. Y saben, el ejemplo es muy puntual, porque aquí viene otra pregunta profunda. Bueno, pero es que, pastor, mire, el ejemplo es con personas a las que amamos. Nos podemos alejar de los que nos detestan. Paren. Les pregunto, ¿David amaba a Saúl? Entrañablemente. Lo adoraba como él. Pues no lo adoraba, pero lo amaba. Prueba de ello es que cuando Saúl murió, Honrado. el que más lo lloró fue David. Bueno, no el que más, pero uno de los que más lo lloró fue David. Lo amaba.
pero se distanció. Así es que el consejo, hermana Vilma, es alejarnos. No encuentro otra forma de no seguir recibiendo puñetazos, más que no ponernos enfrente. Si no estamos enfrente, no nos van a poder embestir. Ahora, va a haber una herida siempre. ¿Cuál? Si son personas que amamos, los vamos a extrañar. Y vamos a sentir el vacío. Y vamos a desear que en lugar de querernos dar un puñetazo, quisieran darnos un abrazo. Vamos a desear que en lugar de decirnos una grosería, nos dijeran una palabra tierna. Eso tampoco se resuelve. Pero duele menos al puñetazo. Al ausentarnos, podemos cobijarnos en el Señor, podemos dedicarnos a otras actividades y podemos cambiar de tema, dice Jenny, porque tiene otra pregunta. Que están preguntando lo de Samuel. Gabo pregunta que la sí. 4 quiere que le digas, la divina hizo venir a Samuel, y hermana Margarita también estaba preguntando que... Qué malo, que si Gabo. Aquí dice Jenny que Gabo con urgencia está diciendo, deje de hablar de la depresión, vamos ya al punto que queremos saber de los adivinos, si vienen los muertos o no vienen los muertos. Hermana Margarita también dice. Gabo y hermana Margarita y los que están deprimidos, por eso tuve que profundizar. Ok, de una vez voy a resumir todo el problema de Samuel de la divina de Endor. Esta señora no trajo a Samuel. Noten que Saúl dijo, ella dijo, ¿a quién te haré venir? Saúl respondió a Samuel. Inmediatamente después de eso, Samuel ya estaba ahí. Es decir, la señora no hizo ningún acto de invocación. Y saben la más grande prueba de que ella no invocó a nadie. El susto que se llevó. Ni siquiera sabía que era Samuel. Si ella hubiera invocado a Samuel, al ver el anciano venir, habría dicho, Samuel, yo lo llamé. No, yo más creo que era una charlatana que jamás había hecho venir a nadie, ni siquiera a demonios. Entonces, cuando Dios permitió de una forma sobrenatural que Samuel viniera, ella casi se muere del susto. Así es que ella no hizo venir a nadie. También sabemos que los muertos no vienen. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Es un evento único en la Escritura, en donde Dios lo permitió con un propósito específico. Y el propósito específico era poner en su sitio a Saúl. Ahora, vean el grave problema de Saúl, lo grave que Saúl había llegado. Si Dios ya no me habla, que me hablen los demonios. Hasta ahí había llegado. En lugar de caer de rodillas, avergonzarse, arrepentirse, esperar que suceda un milagro, no, dice, si Dios no quiere nada conmigo, yo no quiero nada con Él, tráiganme a los adivinos, tráiganme demonios, que de alguna forma yo voy a resolver mi problema. Así es que Saúl había llegado lo más bajo que un hombre puede llegar. ¿Resolví la pregunta? Sí, pero si él mismo los había echado, significaba que ya no confiaba en ellos. Entonces, ¿por qué los echó? Es que, hermanos, el demonio no confía ni en sí mismo. El demonio sabe que él es mentiroso. Entonces no puede confiar en sí mismo. ¿Han escuchado esa frase, aunque no viene del todo a colación, pero ayuda, que el león juzga por su propia condición? Y la frase hace alusión a que si el león acostumbra a desgarrar, todas las personas desgarran igual que él. Bueno, entonces si el demonio es mentiroso, los demás son mentirosos. Saúl los echó, pero sabe dónde están, porque en realidad él tenía cercanía con el pecado. Ese era el problema. Como de tal palo, tal astilla. Como de tal palo, tal astilla. Bueno, un poco distante el ejemplo, pero por ahí vamos. Ajá, Jenny. Preguntan que si Saúl fue salvo en ese caso. No sabemos. Es tremenda interrogante.
Los libros de teología, algunos dicen que fue salvo, dan sus argumentos y lo hacen con la Biblia. Otros dicen que no, que cómo vas a haber terminado siendo salvo alguien que asesinó a sacerdotes, alguien que se suicidó, porque una versión que se suicidó, la otra que no. Al conciliar las partes bíblicas, ya cuando lleguemos a eso lo van a descubrir, no quiero adelantarme, y que además de eso consultaba brujas. ¿Cómo es posible que haya sido salvo? Bueno, no tenemos mayor referencia yo no la tengo, para terminar concluyendo fue salvo o no fue salvo. Lo que sí puedo en mi quehacer pastoril o pastoral es decirles: no consulten brujos y confiemos en el Señor y supliquemos que Él nos hable. Y si un día de estos Dios no nos habla, pueden estar seguros que ese silencio significa bastante. O sea, nos está hablando. Ya no hay más tiempo y me falta la mitad de todo. ¿Alguien escribió el verso? No, estaban preocupados. Estaban por Saúl. preocupados por Saúl y no escribieron el verso. Y no querían hablar. Es que porque hermana Amelia dice que en el versículo 19 dice: porque le dice Samuel, mañana estarás conmigo. Eso parece que hay salvación. Ajá, no querían por eso está hablar preguntando. Sí. Eso puede parecernos que fue hacia el Seol. Sí, porque para entonces todavía no habían resucitado, ¿eh? No querían hablar de la Depresión. No querían hablar de la depresión. Todos No. andaban detrás de la bruja. No, porque hermana Michelle Soria también te hizo la pregunta: pastor, ¿y si son nuestros familiares quienes nos lastiman? Pero ya diste la respuesta. Ya di la aplica, ¿verdad? respuesta, sí. Pero ella estaba preguntando. Gracias por acompañarnos. Miércoles y jueves en la casa del Señor. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adiós a todos.